¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido. Bueno, bienvenido. Muchas Bueno, gracias. arranquemos por esto que decía Jimena, la situación generada ayer con esta señora, esta madre que irrumpió allí en el estrado. Sí, un hecho muy doloroso, obviamente que nosotros como seres humanos, una mamá que pierde la hija en un accidente laboral, es ahí un proceso de tránsito, pero dentro del lugar de trabajo. Realmente nos sensibilizó y bueno, ella pudo manifestar allí su opinión. Lo que pasó es que sencillamente subió al estrado y se puso a hacer una locución para toda la gente que estaba presente el 1 de mayo. Nosotros teníamos información del caso. Se trata de una empresa del sector eólico que no tiene organización sindical, por tanto, las medidas que nosotros siempre tomamos cuando organizamos un lugar para evitar, digamos, que sucedan accidentes, en este caso no existen. Deberían estar las medidas por un tema de reglamentación. Por un tema de reglamentación, Inspección de trabajo tiene que estar ahí presente, ¿no? Sí, es decir, la normativa debe cumplirse en todos lados. La verdad es que también nosotros tenemos garantía de que la normativa se cumple cuando hay organización que puede efectivamente desarrollar la actividad para que la normativa se cumple, porque si no, muchas veces las empresas se hacen las distraídas, ¿no? Nosotros habíamos sabido del caso, habíamos puesto un abogado del sector, digamos, de la UNRWA, que es el sector que organiza la atención a los molinos eólicos luego de que están instalados. Ella había solicitado, digamos, la apoyatura, digamos, jurídica del PICNT, que se incorpore eso en nuestra agenda con el Ministerio de Trabajo, que se investigue. Ella en realidad acusó fuertemente a la transnacional, digamos, en donde está ubicada este sector. Y bueno, ayer nosotros, obviamente que dejamos que ella pudiera hacer uso de la palabra por una situación. Más o menos, ¿no? Más o Pues menos. si tú comparás, yo hablé un entorno de 20 minutos y ella estuvo como 10 minutos. Es decir, en un acto del 1 de mayo donde no estaba previsto. está bien. Entonces, no fue. Pero Y bueno, fue nosotros- fue sacada, subieron la música, le cortaron el micrófono. Digo, Bueno, pero lo pasa justo que, es justo. no, pues si estás organizando un No, acto. está yo- bien, digo, pero digo, no, pero... ¿Qué querés que digo, haga? Vamos. No, Yo no, cada cosa no voy a en su lugar, entrar ¿no? en esa discusión. Lo cierto es que lo que nosotros podemos hacer, porque No, porque también acusó al PIT-CNT y a la Comisión de Género. claro, pero es un hecho que, tú imagínate, hay una empresa que no está organizada, es decir, no tiene organización sindical, ocurre un accidente de trabajo, cualquier cosa que haga las centrales, lamentablemente, a posteriori del accidente se dio. Porque si los trabajadores en un lugar no están organizados, no pueden ejercer su derecho a que se cumplan, digamos, la normativa vigente en materia de comisiones bipartitas de salud laboral, en materia de aplicar la reglamentación que está establecida, la organización sindical ni se entera. Es lo mismo que cuando hay un accidente en cualquier otro lugar donde en la medida que no hay organización tú no podés operar para evitar aquellas condiciones que luego terminan en el accidente. ¿Y producto de esta situación cambió? O sea, ahora el PIT-CNT puede solicitar información ante el Ministerio de Trabajo o ante la Dirección Nacional de Trabajo para ver Bueno, qué, mirá, qué es nosotros- lo que ocurrió y qué se puede cambiar. Nosotros lo que pensábamos es conversar con el Inspector General de Trabajo, poner no es que haya todo un staff, pero poner a disposición la sala de abogados del PICNT, es decir, pedir información porque hay una cosa que es clara, el trabajo se debe asociar a la vida, no a un hecho tan lamentable como este, y bueno, yo lamento mucho la situación que sucedió y lo que podemos hacer nosotros es ofrecer nuestras capacidades de gestión para que efectivamente se investigue y se sepa qué pasó. Marcelo, como presidente del PIT-CNT, ¿cómo evaluás el acto de ayer con la presencia de autoridades, de legisladores de la coalición? Capaz que a muchos pudo haber sorprendido la presencia de algunos, por ejemplo, de Cabildo Abierto, que estuvieron presentes. ¿Cuál es la evaluación del presidente del PIT-CNT? La verdad yo me quedé muy contento porque hubo una concurrencia enorme. No solamente aquí en el área metropolitana, sino tú mirás los actos que se hicieron, digamos, en los distintos departamentos del interior y hubo una participación muy masiva y eso es lo más importante. Yo siempre digo, los actos del 1 de mayo son abiertos, puede ir toda la ciudadanía. Yo creo que participe gente del sistema político también es, de alguna manera, un reconocimiento al rol, a la labor del movimiento sindical en la vida nacional. Así que también eso a mí me parece que está bueno. Uruguay es un país democrático, obviamente con las diferencias que siempre trae la cuestión de la cosa pública, pero bienvenidos todos los que quieran participar. Y creo que lo central es que allí se desarrollaron algunas propuestas
que por lo menos nosotros tenemos la expectativa que el Poder Ejecutivo alguna tome en cuenta, ¿no? El miércoles se le van a adelantar, de algunas de las cosas que tú hablaste, van al papel y se la van a entregar al presidente. Nosotros hicimos 10 propuestas concretas en el día de ayer. El presidente nos recibe el día miércoles a las 15 horas, sin duda alguna que le vamos a dejar un material con esas propuestas y la fundamentación, y en la expectativa que en el diálogo alguna de esas propuestas se puedan tomar en cuenta e implementar, ¿no? Cuando el presidente de la República recibió las propuestas del Frente Amplio, dijo, bueno, espero que sepan de dónde se saca la plata. Capaz que una de las cosas que les puede decir el presidente el miércoles es de dónde sale el dinero. ¿Ustedes eso lo tienen previsto? Sí, yo como quedé muy acotado en la parte oratoria, esas 10 propuestas no las dije todas, pero nosotros tenemos propuestas de ajustes tributarios que permitan sostener los planteos que estamos haciendo, ¿no? Es decir, hay allí propuestas de cambios tributarios. Uno ya lo resolvió el Poder Ejecutivo. Nosotros decimos que suban las asignaciones familiares y que suba la tarjeta Uruguay Social, que tiene un impacto directo en los sectores que ganan menos, de forma que puedan, digamos, en este momento de carestía, solventar un poco mejor esta cuestión. Eso ya lo financió el Poder Ejecutivo, porque si tú mirás las cuestiones que tienen que ver con el presupuesto nacional y las rendiciones de cuentas, el Poder Ejecutivo tenía unas metas de abatimiento del déficit fiscal que las sobrecumplió por un volumen de 350 millones de dólares, es decir, ahorró más de lo que había planificado. Y las medidas que nosotros planteamos para subir las asignaciones familiares y mejorar la tarjeta Uruguay Social salen 300 millones de dólares. Luego nosotros decimos subir el salario mínimo nacional, mejorar la inversión pública, ajustar plan de vivienda, establecer, digamos, mecanismos de recuperación salarial. En aquellas cuestiones que requieren ajustes, por ejemplo, en la rendición de cuentas, nosotros planteamos, de alguna manera, que aquellos sectores que les ha ido recontra bien, inclusive en medio de la pandemia, a diferencia de la gran mayoría de la población. Pongo como ejemplo que algunos lograron depositar entre todos alrededor de 9.000 millones de dólares en el sistema financiero. Y el 80% de esa inversión está en cuentas por encima de 100.000 dólares. ¿Qué sectores? Y yo creo que son los sectores que están más vinculados a los agronegocios, que han mejorado el volumen de exportación y también el precio, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, que se toque temporalmente el impuesto al patrimonio, que se toque temporalmente el IRAE, que haya un impuesto a aquellos sectores, digamos, que hayan tenido cambios importantes en los precios de sus exportaciones y que se graben los depósitos de uruguayos en el exterior por un 2%. Con ese paquete de cuestiones puede haber un colchón que permita financiar medidas de un apoyo más grande a los sectores más vulnerables. Y respecto a los anuncios de la semana pasada, este aumento del 2% a los empleados públicos, a los funcionarios públicos y el 3% a los jubilados, ¿es suficiente? Como otras medidas, por ejemplo, la disminución de la exoneración del IVA a algunos alimentos, ¿son suficientes estas medidas? Bueno, está bueno que se piense en esa dirección. Para nosotros son insuficientes porque en la reunión con el ministro nosotros le hicimos 3 preguntas, ¿no? Porque hay una ley de negociación colectiva. Cuando el Estado hace de empleador, antes de establecer una propuesta, tiene que estar en el Consejo de Salario como marca la normativa. Entonces nosotros le preguntamos al ministro, ¿ese 2% puede cambiar? ¿Es negociable? ¿Se le puede agregar tal o cual cuestión? ¿Se puede mover de tal o cual manera? Nos dijeron, no, ya está definido por el Poder Ejecutivo. ¿Es adelanto? Le preguntamos, ¿puede ser un ajuste en vez de un adelanto a cuenta? No, esto es un adelanto a cuenta, se descuenta del futuro ajuste. Y la tercera cuestión que le planteamos, ¿ustedes están dispuestos a subir el salario mínimo nacional ahora? Cuestión de que la gente tenga un escalón más para... No, eso nos dijo, tomamos nota, le respondo, al otro día nos dijo que no. Entonces, obviamente que el movimiento sindical lo considera, digamos, insuficiente para la situación que tenemos, que es una carestía sobredimensionada por trasladar los precios internacionales de las materias primas a la demanda interna y que la está pagando particularmente aquellos sectores que tienen menores ingresos. ¿Qué les parece la convocatoria a los 88 grupos que no habían ajustado no tenían cláusula gatillo por inflación? Me parece que está bien. Me parece que está bien. Ahí en ese caso es notorio que el Poder Ejecutivo no puede hacer otra cosa, porque a diferencia de cuando el Estado hace de empleador, cuando el Estado es patrón y ahí negocia directamente con los trabajadores, en la actividad privada la negociación es un triángulo. Sí, claro. Entonces lo que puede hacer el Poder Ejecutivo, que hace una sugerencia de colocar un 2% en julio, es ubicarlo en el Consejo de Salario. He visto que algunas cámaras o algunos sectores empresariales, particularmente en el medio rural, han tomado de buena manera esta cuestión. Bueno, eso es una cuestión buena. También vi
que la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria dijeron ya que, bueno, era muy difícil colocar nada ahora, los convenios están escritos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando el Estado hace de empleador, puede efectivamente aplicar una cuestión que sea concreta y que pueda tener algún margen de aplicación. En el sector privado es distinto porque quien paga el ajuste salarial, digamos, es la patronal a partir del trabajo de la gente nuestra, ¿no? Volvió a la palestra el tema de las políticas contracíclicas, ¿no? En donde ahora el miércoles, cuando se reúnan con el presidente, digo, es un poco difícil porque si hubo un gobierno que gastó mucho más de lo que debía gastar, fueron los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Entonces, el ahorrar para tener cuando no hay va a ser un poco difícil. Esa reversión que pretenden plantearle al presidente, ¿puede ser un poco más específico? ¿A dónde? Porque el tema es la plata. O sea, el presidente fue bastante claro en diciendo es todo muy atendible, pero ¿de dónde sale el dinero? Esos números que plantean ustedes de grabar como un 2% las rentas en el exterior, que ya eso es a nivel mundial, ya eso ya está enlaudado, va a ser así. Pero todo lo demás es muy difícil, es como una expresión de deseo, ¿no? Es muchas ganas de que así suceda, como se hizo en la Argentina de pedirle a las grandes fortunas que hagan un esfuerzo y que donen, o no sé cómo se llamó, ese préstamo por única vez. Es un poco difícil. ¿Hay alguna otra alternativa? Porque esta propuesta de gravar más a los agronegocios es vieja. Y es una pulseada que ha sido difícil de vencer. ¿Hay alguna otra? Sí, en el caso nuestro planteamos un ajuste temporal. Es decir, no planteamos para este caso que cambie, digamos, la estructura tributaria de manera permanente, ¿no? Lo que veíamos nosotros es franjear aquellas empresas, digamos, que tienen un patrimonio por encima de tal o cual cuestión, se haga un escalón en lo que está por encima que aporten un poco más. El IRAE. No es cambiar el IRAE para siempre. Es decir, bueno, si hay una empresa que notoriamente tuvo rentabilidad negativa, tú no le vas a poner un IRAE pero aquellas empresas que hayan facturado volúmenes o tengan una renta neta por encima de, se le agrega al IRAE general un plus, yo creo que es perfectamente aplicable, ¿no? Sé que otros segmentos, digamos, de la coalición de gobierno vienen planteando cambios tributarios. Entonces, ¿qué es lo que yo digo que no está bien? Suponete que las propuestas que nosotros hacemos tengan alguna dificultad, porque nosotros tampoco tenemos la varita mágica de... No, vamos con una posición firme, pero abierta a la conversación. ¿Por qué existe el dogma de que el sistema tributario no se puede tocar? ¿Por qué si tú que vivís de tu trabajo y pagás IRPF de forma progresiva, y eso está bien, ¿por qué el capital tiene tarifa plana y la gran riqueza tiene tarifa plana? Y es lo mismo si tú lograste facturar por encima de $1 millón a si trabajaste y más o menos llegaste a fin de mes. Entonces, lo que a nosotros no nos parece es que en una situación de este tipo, que es abiertamente nueva, nunca existió una pandemia global, nunca tuvimos los problemas que tenemos, se apliquen recetas dogmáticas, sino que haya una apertura a conversar, ¿no? Y si no son los planteos que hacemos nosotros, bueno, de repente aparece alguna otra idea que sea viable. Ahora, los planteos que hacemos son aplicables, ¿no? Porque son temporales, separan muy bien... Eso es importante, ¿no? Claro, separan muy bien, digamos, la situación distinta de las empresas, pues no todas las empresas es lo mismo. Digamos que están enfocadas a decir, bueno, tenemos un poquito más de oxígeno para tirarle una mano a los sectores que la están pasando peor. ¿Está bien claro que es temporal? Sí. En la propuesta nuestra, por lo menos, sí. Otro de los temas planteados, creo que fuiste tú el que lo planteó, fue el tema de la reforma de la seguridad social, que es un tema crítico además en la economía y que ya lo plantearon su crítica al proyecto. Álvaro Delgado, en las declaraciones posteriores al acto, dijo que lamentaba que se pusieran en contra de algo que todavía está en negociación y que no se sabe cuál es el proyecto final. Bueno, pero nosotros recibimos un borrador que negro sobre blanco establece los criterios a partir de los cuales tiene que cambiar la reforma. Yo puedo entender... Claro, porque hubo delegados en la comisión, le contamos a los televidentes que estuvieron se entregó, del PIT. No, pero además se entregó formalmente una propuesta que la redactaron los delegados del Poder Ejecutivo. Entonces, está bien. Tomemos por caso que ahora el Poder Ejecutivo dice, bueno, esto es un planteo técnico, yo voy a ver cuál está. Pero nosotros recibimos una propuesta de los delegados del Poder Ejecutivo. Igual, de todas maneras, digamos, si fuera el caso, si ese planteo es vinculante o no, si forma parte o no del planteo del Poder Ejecutivo, el planteo que hicimos nosotros es, hagamos una
una conversación eficiente, rápida, clara, sobre un cambio en la seguridad social basada en el diálogo social. Nosotros no dijimos, no estamos dispuestos a nada, dijimos, ¿quiénes son los actores de la seguridad social? Tiene que estar el sistema político, sin duda. Tienen que estar los empresarios, los jubilados y los trabajadores. ¿Esa comisión de expertos ustedes no lo consideran un diálogo social? No, no es lo mismo. ¿En qué cambiaría? Porque trabajaron un año y medio, ¿no? Y bueno, pero ahora el gobierno dice que el proyecto, que no tiene proyecto, entonces, ¿para qué fue ese año y medio? ¿Y cómo sostener un sistema previsional realmente complicado en un país de viejos, no aumentando la edad jubilatoria? Bueno, yo lo que pasa es que pienso que en realidad tenemos un problema que es más grave. La revolución tecnológica en curso va a cuestionar múltiples formas del trabajo. Es cierto que Uruguay tiene una demografía complicada desde el punto de vista de la seguridad social porque tiene casi ya no es una urna como cuando estábamos en la escuela, es una pirámide al revés, ¿no? Pero yo me pregunto lo siguiente, si crece de tal manera la productividad del trabajo, aparece la inteligencia artificial, las aplicaciones, la industria 4.0, la robótica, en realidad la perspectiva no es achicar la jornada de trabajo para repartir más el trabajo entre todos. Y en realidad si nosotros tenemos un problema de desempleo juvenil mayor que al promedio general, ¿es que tenemos que agrandar la edad de jubilarse? ¿No será que en definitiva, porque claro, a mí se me puede criticar que todas las formas de mejora en las asignaciones sociales deben tener una financiación? Yo me pregunto, si la OIT dice que lo básico para la seguridad social es que trabajadores y empresarios aporten lo mismo, cuando no que el empresario aporte más. Nosotros aportamos un 15% y el empresario aporta un 7,5%. ¿No habrá otras formas de financiación que permitan mejorar la cuestión? Porque eso no estuvo en la discusión, ¿no? Entonces nosotros quisiéramos hacer una discusión más integral. ¿Está bien discutir BPS y no decir nada de la caja militar? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Para nosotros no tenemos inconveniente en participar digamos, rigurosamente en una discusión, pero tiene que estar todo arriba de la mesa, si no, no vale. Bien. Yo te toco a vos en el BPS, pero hay otros que la llevan lo más bien, ¿no? Este tema recién empieza, así que lo vamos a seguir. Marcelo, gracias por venir. No, un gusto, muy buen día para ustedes.